Hola a todos y todas, mi nombre es Franco Janota, yo soy médico neurólogo, trabajo en el Hospital Muñiz en la Facultad de Medicina. Agradezco a la doctora Rodríguez y al doctor Lista por la invitación a participar de este curso y me toca compartir con ustedes cuál es el compromiso a nivel del sistema nervioso asociado al HIV en la era del tratamiento antirretroviral. ¿Sí? Los objetivos son conocer las complicaciones primarias a nivel del sistema nervioso central por la infección por el HIV, saber un poco la noción general, los fundamentos teóricos de estas complicaciones y conocer un poco el manejo actualizado, ¿sí? En el diagnóstico y en el tratamiento de estas complicaciones. Nosotros sabemos que las complicaciones pueden ser primarias o secundarias. Desde ya en las secundarias lo que uno entiende y sabe son las infecciones oportunistas. Eso no va a formar parte de esta clase. Y en cuanto a las infecciones primarias, las complicaciones primarias en realidad, nosotros tenemos las que son asociadas al tratamiento y las que son directas por la infección por el virus, ¿sí? En el primer momento que se empezó el tratamiento antirretroviral, solía haber efectos por los fármacos que generaban complicaciones a nivel del sistema nervioso. Eso la verdad que ahora es menos frecuente, así que vamos a dedicarnos principalmente a la complicación directa, ¿sí? En la infección por HIV. Recordemos que a nivel del sistema nervioso, nosotros tenemos un sistema nervioso central que está abarcando el cerebro y la médula espinal, y un sistema nervioso periférico que tiene que ver con las raíces espinales y los nervios periféricos, ¿sí? Vamos a ver las grandes complicaciones que se ven a cada uno de estos niveles. Entonces, en primer lugar, empezamos por el sistema nervioso central. Nosotros vamos a ver lo que es el deterioro neurocognitivo asociado al HIV. Esto es una complicación neurológica súper frecuente, es la complicación neurológica más frecuente en alrededor de un 50% de los pacientes. Y en relación a un poco la descripción de las mismas, se llegó a un consenso y se crearon los criterios de Frascati que se van actualizando y se dividen estas complicaciones, este deterioro cognitivo en tres grupos, ¿sí? Donde tenemos el compromiso cognitivo asintomático, el compromiso cognitivo leve y lo que se llama la demencia asociada al HIV. Cuando uno puede hacer la valoración objetiva a través de las evaluaciones cognitivas, uno puede ver si el compromiso de dos o más desvíos, de dos o más funciones cognitivas, dominios cognitivos, es en un desvío estándar mayor a un desvío estándar o mayor o igual a dos desvíos estándar, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos uno lo que va a ver es el compromiso sintomático no va a tener ninguna repercusión a nivel del compromiso de la vida diaria. El compromiso cognitivo leve uno va a tener una interferencia leve y en la demencia obviamente un compromiso severo, ¿sí? Lo importante es descartar que no haya causas secundarias o causas preexistentes que generen compromiso similar. Y en cuanto al perfil neuropsicológico, la evaluación que uno va a hacer va a estar dirigida a los dominios del lenguaje, de atención o de memoria de trabajo, de memoria, velocidad de procesamiento y habilidades motoras. Uno lo que puede ver en este gráfico, donde se representan los tres tipos de compromiso que hablábamos recién a nivel cognitivo y la prevalencia, y uno puede ver una barra de un color más claro y un color verde más oscuro en cada una de ellas, donde se ve previo y posterior al inicio del tratamiento antirretroviral en el año 96. Y uno lo que puede ver es que en lo que tiene que ver con la demencia asociada al HIV, ha habido una caída importante, ¿sí? Desde el 20 al 5% de la prevalencia en relación justamente al inicio del tratamiento antirretroviral. Uno piensa, bueno, ¿qué otros factores de riesgo puede haber presentes más allá de lo que hablábamos recién? Los factores de riesgo descritos son factores genéticos, como la ApoE4, la edad avanzada, factores de riesgo cardiovascular, abuso de sustancias. Si ustedes piensan, che, pero estas cosas me suenan de otras etiologías, es verdad, uno sabe que ApoE4 se asocia con la enfermedad de Alzheimer, que hay algunas de las enfermedades degenerativas que aparecen a edades avanzadas, y que los factores de riesgo vascular muchas veces forman parte de la demencia de tipo vascular, ¿sí? Si uno piensa puntualmente en el HIV, en la infección por HIV, los dos factores importantes son el recuento de CD4 bajo y se habla a veces de la coinfección con otros virus, entre ellos el de hepatitis C, como que podría ser un factor de riesgo de desarrollar estas complicaciones. ¿Cómo es este deterioro más allá de la consulta en los momentos en los que lo hay? Como hablábamos recién y como se veía en el gráfico, si había un compromiso previo al inicio del tratamiento antirretroviral y posterior en el año 96, primariamente el compromiso era subcortical, posteriormente cortical en los dominios que figuran en el cuadro, y previamente lo que predominaba era la demencia por HIV,
y posteriormente, en la actualidad, lo que se ve más es el compromiso asintomático y el compromiso leve. Obviamente, como en todos los casos de compromiso cognitivo, suele haber también compromiso conductual, que es muy variable, que está bueno también pesquisarlo y hacer un manejo en conjunto. Y si uno va a buscar una imagen de los pacientes con HIV con compromiso cognitivo, lo que uno puede llegar a ver es una atrofia generalizada y un compromiso de sustancia blanca. Si esta es una imagen, un corte axial de una resonancia de cerebro en la secuencia FLAIR, lo que uno suele ver es que con los años en todas las personas se va viendo atrofia, que es disminución del volumen cerebral, uno suele ver mayor atrofia a lo esperable para la edad en cada paciente. Y la leucoencefalopatía es verdad que en el HIV uno lo puede ver en la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Las características, antecedentes, etcétera, son diferentes. La imagen no es específica de este compromiso, es bueno conocerlo para saber que uno puede estar frente a eso. ¿Cómo es que uno lo detecta? Repito, más allá del motivo de consulta, es haciendo un screening cognitivo, ¿sí? Lo que es importante es tener en cuenta que cualquier intercurrencia aguda va a generar una peoría del estatus basal. Entonces, siempre es importante separar la evaluación, el screening de cualquier intercurrencia. Entonces, ¿con qué herramientas? Uno tiene un montón de herramientas para hacer la evaluación cognitiva. Incluso entre las herramientas ustedes pueden ver que está la escala de demencia por HIV, pero después en los trabajos, de acuerdo a los resultados, lo que uno ve es que ninguna de ellas es sensible ni específica, ¿sí?, para el compromiso neurocognitivo asociado a HIV. Lo que es importante, que vamos a verlo después, es tener un buen manejo de alguna de ellas para poder hacer un buen screening y posteriormente un seguimiento y tener una forma de comparar con la misma herramienta, ¿sí? ¿Qué otros estudios uno puede hacer o uno puede disponer? Más allá de los de imágenes que vimos recién a nivel cerebral y de la evaluación cognitiva, a nivel de laboratorio, a nivel de sangre, uno puede pesquisar otras causas de falla cognitiva, ¿sí? Hacer un perfil tiroideo, evaluar una BRL o estudios sobre sífilis, ver si existe un déficit de vitamina B12 o ácido fólico, etcétera, que son los que se hacen habitualmente en todos los pacientes, ¿sí? Y a nivel del líquido cefalorraquídeo, uno puede ver un líquido completamente normal, o en algunos casos uno puede ver una elevación leve de las proteínas o de las células, que eso ya forma parte de los pacientes que tienen HIV, no solo con compromiso cognitivo, así que tampoco es específico para esto en particular, es solamente una cosa que uno puede llegar a encontrar en los estudios. Uno hizo los estudios, realiza el diagnóstico, de qué manera tratarlo. La realidad es que, como vimos en el gráfico, hay una respuesta importante, interesante, con el tratamiento antirretroviral. Uno piensa, bueno, pero ¿por qué es que se mantiene la neurodegeneración y se mantienen estos cuadros? Se han propuesto diferentes hipótesis, incluso, si ustedes saben, todos los remedios que forman parte del tratamiento antirretroviral tienen lo que llaman coeficiente de penetración en el sistema nervioso central. Se pensó, se han hecho diferentes estudios que cuanto mayor era el coeficiente, mayor impacto tendría a nivel del sistema nervioso y mayor sería la protección de este tipo de complicación. Y la realidad es que los resultados han sido inconsistentes entre los diferentes estudios y algunos de ellos incluso han mostrado mayor toxicidad. Hay un estudio, esto es muy, muy reciente, ahora de marzo de este año, que es de investigación básica, pero donde se ve que algunos de los tratamientos, de las drogas del tratamiento antirretroviral, incluso impactaban disminuyendo la sinapsis, ¿sí? Entonces esto generaba mayor deterioro cognitivo y aumentaba los efectos neuropsiquiátricos que podían llegar a aparecer, ¿sí? En cuanto a otros estudios que se han hecho, ustedes pueden haber visto un montón con diferentes tipos de drogas, antidepresivos, etcétera. Están un poco en la lista que tienen ahí: paroxetina, insulina intranasal, memantine, estrategias para otros cuadros de compromiso cognitivo que han sido negativos. Es importante que tener en cuenta el rol del CCR5. Este es un dibujo donde muestra el ingreso del HIV al glóbulo blanco. Ustedes tienen ahí una molécula del virus del HIV, perdón, que a través de su proteína GP20 se adhiere al receptor CD4 del linfocito, con lo cual ingresa. Y CCR5, que lo tienen ahí, es como un correceptor que sirve para el ingreso. Entonces se empezó a postular en diferentes estudios si el uso de antagonistas de CCR5, como el Maraviroc, podía ayudar a dificultar este ingreso de los linfocitos y de esa manera tener un impacto a nivel del compromiso neurocognitivo. Y la realidad es que los resultados no fueron positivos, entonces esto fue desestimado. Se están desarrollando, se han desarrollado, y están muchos de ellos en investigación básica, estrategias con nanopartículas
que es como una especie de delivery puntual a nivel molecular en cada uno de esos sitios, que es un poco el futuro de lo que uno espera realizar para el manejo del compromiso cognitivo. Así que hasta ahora en realidad la farmacoterapia óptima no existe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vale la pena hacer? ¿Qué es lo que tenemos que saber hacer en lo diario? Obviamente lo que hablamos recién, hay que hacer un screening, ¿sí? En todos los pacientes para después poder hacer un seguimiento con cualquiera de esas herramientas, con cualquiera de esas estrategias que nosotros vimos, para poder hacer un buen cribado precoz y un seguimiento en las consultas, entre otras las cosas que uno va evaluando, ¿sí? Y después, por otro lado, como vimos también en los diferentes estudios, en el gráfico que les mostraba, la idea es iniciar el tratamiento antirretroviral lo más precoz posible, en la forma más precoz posible, porque el hecho de estimular a iniciar y después tener continuidad con ese tratamiento disminuye las complicaciones neurocognitivas por el mismo HIV. Y por último, así como en la parte de compromiso motor, uno hace kinesiología para la recuperación, a nivel cognitivo es importante tener maniobras, estrategias de estimulación cognitiva. Así que es para un manejo, mantener una buena actividad a nivel neuronal de las funciones y los dominios cognitivos. Dicho sea de paso, no quería dejar de lado, porque es una de las cosas que a veces vemos en la práctica diaria, existe el fenómeno de escape viral. ¿Sí? Esto se produce en un 5 o un 10% de los pacientes. Esto es cuando uno encuentra una carga viral que es indetectable en plasma, pero cuando uno hace las pesquisas en líquido cefalorraquídeo aparece positivo con una carga viral variable. ¿Sí? Entonces uno lo que piensa ahí si es que son dos cepas filogenéticamente diferentes, y la otra postulación que había surgido es si el sistema nervioso central funcionaba como un reservorio, por lo cual había una mayor replicación viral en el sistema nervioso central, que era lo que clínicamente terminaba generando el compromiso cognitivo. Esto por el momento no está del todo definido. En la práctica diaria es una pesquisa que se suele hacer cuando uno ha descartado otras causas, y es algo que la realidad es que en la práctica se puede llegar a ver este fenómeno de escape viral. Terminando con esta parte a nivel del sistema nervioso central, vamos a pasar al sistema nervioso periférico, donde la complicación más frecuente es la neuropatía periférica asociada al HIV. Esto se ve en un 30 a un 50%, previamente se veía que parte del compromiso podía ser por los medicamentos, actualmente es principalmente por el HIV de forma primaria, y la presentación clínica es similar a otras neuropatías de fibra fina. Estos son, dentro de los nervios periféricos están los de fibra fina y los amielínicos y la fibra gruesa. Cuando hay compromiso de fibra fina, lo que uno puede ver a nivel clínico es compromiso sensitivo o disautonomía, ¿sí? Que son fallas en cuanto a los nervios que manejan cosas en el sistema autónomo. Por ejemplo, variabilidad en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? La edad avanzada y el cigarrillo, como es factor de riesgo para muchas otras cosas. ¿Y de qué manera es que uno hace el diagnóstico? El diagnóstico es clínico, ¿sí? Un poco por la anamnesis con el relato, con el examen físico y descartando otros factores. Uno sabe que la primera causa o entre las primeras causas está la diabetes, entonces es importante hacer los estudios que corresponden para descartar los otros factores. Y en cuanto al tratamiento, los dos objetivos importantes son reducir los síntomas que padece el paciente, con lo cual es importante un tratamiento sintomático, y por otro lado, obviamente, frenar esa progresión, tratar de detener ese daño que ya está generado. Entonces, así como vimos para el compromiso cognitivo, es importante, por un lado, realizar el tratamiento antirretroviral, que es una de las maneras que uno tiene para tratar de controlar esa progresión, entre otras cosas. Y en cuanto al tratamiento sintomático, las herramientas, las estrategias son medicamentos que se usan para cualquier tipo de neuropatía que genera lo que llamamos dolor neuropático, que son sensación molesta, desagradable, a veces difícil de explicar por el paciente, como pinchazos, como electricidad, como hormigueos, que lo generan muchas neuropatías diferentes, y que el tratamiento sintomático, un poco con las cosas que nosotros vemos en este cuadro, habitualmente lo primero que se usa o más comúnmente se usa son los de primera parte, ¿sí? Pregabalina, gabapentina o amitriptilina. En otro tipo de neuropatías, o principalmente radiculopatías, se ha iniciado el uso de neuromoduladores, ¿sí? Que es un manejo en conjunto con neurocirugía para modular la respuesta al dolor cuando la respuesta con los medicamentos, con los fármacos vía oral no ha sido satisfactoria. Entonces eso es otra de las cosas para tener presente como para un manejo posible a futuro.
Y lo último que no quería dejar de lado, pero es importante también compartir con ustedes, es que en los pacientes que conviven con HIV hay condiciones que están asociadas a edades avanzadas que se observan en forma precoz, a edades más tempranas, ¿sí? Como la coronariopatía, como el stroke, como la diabetes de tipo 2, como la demencia, un poco en parte de lo que ya hemos visto. Y además que el HIV de por sí es un factor independiente de stroke, ¿sí? Entonces, para ir terminando, para que se lleven a casa, para poder verlo, a continuación ustedes van a poder acceder a la bibliografía que yo les dejo para que ustedes tengan para poder consultar. Sepan que es importante conocer tanto las complicaciones secundarias como las primarias de la infección por el HIV, sabiendo que con el tratamiento es una enfermedad crónica y que hay muchas veces que pacientes con un muy buen control de la enfermedad tienen consulta por estos dos grandes grupos de enfermedades que les había comentado, que está bueno conocer el abordaje terapéutico de estas complicaciones, tanto las secundarias, que es lo que quizás uno ve más en internación, como las primarias, que les mencionaba en la clase de hoy, y que es importante que los pacientes y sus acompañantes se comprometan, ¿sí? Hay que saber, hay que poder explicarle bien cuáles son estos compromisos, un poco cuál es la causa, cuál es el manejo, adaptándola a las posibilidades de cada paciente, para poder lograr principalmente el compromiso con el tratamiento antirretroviral, con la adherencia al tratamiento y con el seguimiento del mismo. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, les repito por la invitación, muchísimas gracias por la atención y quedo a disposición para cualquier consulta. Saludos.